asumo que ya anoté ya en mi calendario, así que no hay marcha atrás. Entonces tenemos lo que es, para el día de hoy vamos a hablar de la semiología de la disnea, de la dificultad respiratoria. Vamos a aprender bastante sobre esto. Vamos a hablar también en parte de lo que ya es la introducción a semiología respiratoria, lo que van a aplicar en las prácticas. Primeramente van a hablar de lo que es historia clínica, cómo construir, etc. Y recuerden, ¿verdad?, que en cada práctica, si el docente se olvida, tiene una amnesia transitoria, ustedes tienen que preparar un caso clínico, ¿verdad? Le voy a facilitar a los delegados, porque tengo un grupo de semiología, ¿verdad? A los delegados un ejemplo de cómo presentar un caso clínico resumido, ¿verdad? En cada clase, el docente tiene que tomarle esa prueba porque eso va a valer punto para su examen final, ¿verdad? El examen final va a ser, creo que ya mencioné eso, cómo va a ser el examen final. Ainda não, profe. Ya mencioné ya, solamente que quizás no participaron o están con una amnesia transitoria también, ¿verdad? Eu estou então com Bueno, una amnesia bastante transitório. fuerte, ¿eh? Uno va a hacer el examen escrito, o sea, el virtual, que va a constituir un porcentaje, ¿verdad? De ese examen para el promedio, nuevamente nosotros vamos a evaluar un 10% lo que es un examen práctico de cada grupo, ¿verdad? Cada docente le va a tomar una prueba. Por ejemplo, vamos a hacer la percusión, vamos a ver cómo usted realiza la percusión, Gustavo. Si hace correctamente, si interpreta correctamente los sonidos de la percusión, tiene 5. Si realiza parcialmente, 4. Si realiza en un término, digamos, insuficiente, 3. Si es aceptable, 2. Y si no lo hace, no tiene idea de cómo hacer, 1. ¿Verdad? Eso finalmente va a constituir el 10% de su nota del promedio y el otro 10% va a ser la presentación que ustedes deben presentar, valga la redundancia, de un caso clínico, ¿verdad? Si son grupos de 20 personas, vamos a calcular 20 personas dividido 8 y considerando que algunos ya tuvieron práctica, o sea, 20 personas dividido 7 nomás ya. Sería máximo algunos que tengan, o sea, sería 3 personas máximo que se pueda presentar por grupo. Le voy a enviar un ejemplo, así ustedes ya tienen de cómo presentar un caso clínico resumido. Se va a analizar el caso clínico, el diagnóstico, cómo se realizó el AEA, el antecedente patológico, todo eso, con el instructor a cargo. Y se va a quitar una evaluación final de cómo presentaron, cómo hicieron, cuáles fueron sus ideas, ¿verdad? A modo de ir desarrollando lo que es el análisis clínico, ¿verdad? El análisis clínico y de paso ir forjando y fortaleciendo la idea de en qué consiste la historia clínica. Porque no es tan fácil hacer historia clínica. Y de modo que cuando lleguen pasen a la segunda fase, que es clínica médica, ya estén bien estructurados para la elaboración de una historia clínica, en qué consiste, cuáles son las ideas, cuáles son los objetivos. Y por supuesto, tener una noción de la interpretación clínica, el raciocinio, el razonamiento clínico, ¿verdad? Entonces eso vamos a ir haciendo, así que concientícense de que van a participar. No va a ser más tan aburrido como era antes, ahora va a ser más participativo y tienen la condición de que sí o sí tienen que asistir, ¿verdad? Sí o sí tienen que asistir porque eso después van a rendir, ¿verdad? Van a rendir, cada uno van a rendir. ¿Me entienden? Bueno, de eso sale el promedio y después su examen final, ¿verdad? O sea, el examen final va a ser, perdón, el 10% va a ser de la presentación de casos clínicos va a ser para el promedio y el otro 10% va a ser para el examen final, ¿verdad? Aparte de su examen virtual escrito, que tienen todavía la ventaja de que sea así, ¿verdad? Tienen un 10% que va a depender de su práctica, de su presentación, digamos, su examen práctico.
O sea, sería para la nota 5. Si quitaron 5 en su examen virtual, el 5 final tiene la práctica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien dijo doctor? ¿Algo que Sí, aclarar? ¿Preguntar? una pregunta. Sí. Él tiene 3 personas del grupo va a hacer la prueba, la presentación de caso clínico. Sí, así mismo. ¿Y será por sorteo? Eso puede ir organizándose ustedes, ¿verdad? Ya son bastante maduros si quieren ir a sorteo, perfecto, no hay problema. Pero sí o sí tiene que presentar a alguien, ¿verdad? Voy a encomendar eso a los instructores para que tengan ya la idea, ¿verdad? O si quieren presentar voluntariamente, lo ideal es sorteo para que sea más justo, ¿verdad? Para que no diga que no se preparó. Los casos clínicos pueden ser casos clínicos reales, ¿verdad? Pueden ir a los hospitales, preguntarle a su instructor si tienen algún hospital donde puedan ir para construir su historia, tengan todas las fotos y demás cosas. O de última instancia pueden ser casos clínicos propios, ¿verdad? O sea, algo que tenga propio. No vale copiado. No se puede copiar de Google, ni de Wikipedia, ni de páginas de script, ni ninguna otra, ¿verdad? Tiene que ser igual al modelo que le voy a plantear. No, la idea es que no sea muy largo, porque no hay mucho tiempo para discutir en ese periodo, ¿verdad? Que sea un caso clínico bien resumido y objetivo. Pero tiene que ser mínimo 3 personas, ¿verdad? Así que vayan haciendo su grupo dentro de su grupo, grupos de A3, para ir presentando sus casos clínicos. A esa consigna llegamos con los 3 jefes de cátedra, que es cirugía, gineco y semiología, ¿verdad? O sea, los 3 tienen que desarrollar ese ámbito clínico, ¿verdad? Tanto para gineco, cirugía y semio. Profe, então vai ser como? Vai ser indo no hospital, esse grupo de 3 alunos vão no hospital, vai organizar o caso clínico, vai montar o caso clínico, apresentar tudo, toda a semiologia de todos os sintomas que o paciente apresentar. Como vai funcionar? Não entendi muito bem. Vai ser no hospital ou vai ser criado? Sí, ustedes pueden conversar con viste que van a tener una semana de tiempo, ¿verdad? A los que comenzaron ya, si tienen el número de su instructor, le preguntan si tiene, la mayoría trabajan en hospitales, su docente, ¿verdad? La mayoría son especialistas y le preguntan si tiene algún hospital donde puedan recurrir para ir a hacer una historia clínica y van a ir con un paciente. Si no tienen la posibilidad, supongamos que están lejos o no tienen las condiciones, igual ustedes pueden construir con sus ideas siempre y cuando sea propio. No quiero que sea copiado, ¿verdad? No vale copiar. Y ustedes analizan, ¿verdad? Analizan todas las preguntas que se le puede hacer referente al caso, ¿verdad? Hacer un análisis. Yo le voy a enviar, ¿verdad? Una afiliación corta, cómo se llama, cuántos años tiene, etcétera. Motivo de consulta, fiebre. Antecedente de la enfermedad actual, se describe la fiebre, etcétera, etcétera. Ectoscopía, ¿verdad? También el examen, el antecedente patológico personal, hábitos viciosos, antecedentes quirúrgicos, todo así bien concreto. Y posteriormente vamos a discutir solamente el examen físico que estamos dando, que va a ser respiratorio, ¿verdad? Lo ideal es que sea un tema respiratorio o cardíaco. Después vamos a ver, a medida que vamos desarrollando los temas, vamos a entrar en respiratorio, cardíaco, neurológico, abdominal, renal, ya vamos a ir profundizando el examen físico. Ahora solamente les exijo que describan correctamente el examen físico pulmonar, ¿verdad? El pulmonar. Después pueden obviar. Entonces, si obviamos todos los aparatos de examen físico y solamente estamos con pulmón, llegamos a un diagnóstico, ¿verdad? Y se discute, ¿verdad? Que se hizo bien, que se hizo mal, que hay que mejorar, y el razonamiento, ¿verdad? ¿Por qué pensaron eso? ¿Cómo llegaron a ese diagnóstico? ¿Qué exámenes complementarios solicitarían para confirmar su diagnóstico? Y posteriormente, si
tienen un tratamiento, ¿qué tratamiento utilizarían, verdad? Por más de que eso no nos involucre mucho, pero si ustedes quieren lucirse, pueden incorporar el tratamiento. ¿Entendiste más o menos cómo va a ser? Sí, Sería como una profe, discusión de muchas casos gracias. clínicos. Una discusión de casos clínicos. El objetivo es que todos participen dentro del grupo, no que solamente uno haga, y que todos se ayuden. Por ejemplo, Gustavo no sabe muy bien lo que le preguntaron y el compañero intercede y plantea una respuesta, ¿no? Que todos se apoyen entre sí. Bueno, profe, gracias. Y de ese modo también para ir perdiendo un poco viste que estamos un poco encerrados, estamos un poco fríos, entonces para ir calentando ya lo que es la vida hospitalaria, ¿verdad? Bueno, Entonces, nuestro grupo de práctica tiene 20 personas. Nuestra organización de las 20 personas, ¿quién va a presentar primero? Nosotros vamos a organizar esto. exactamente. Generalmente Dale, muchas gracias. les pido que haya un capitán, un delegado nuevamente de cada grupo y que regule los sorteos, ¿verdad? Dale, gracias. Para ser más organizados. Ya somos grandes ya, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de lo que es disnea a continuación, ¿verdad? Fíjense lo que dice, aumento de dificultad en el trabajo de respirar. Ustedes notan que hay un aumento en el trabajo respiratorio, hay sensación de falta de aire. ¿Qué más? Con o sin conciencia de la perturbación funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que uno percibe conscientemente de que haya un fallo respiratorio, que haya una sensación de ahogo, una hipoxia, o no percibe. Se considera un signo y un síntoma, porque la persona siente y uno puede observar también por el mal trabajo, por la mala mecánica. Bueno, el elemento fisiopatológico esencial es problema pulmonar extrapulmonar. Generalmente se traduce en su mayoría con alteraciones del oxígeno y retirada del dióxido de carbono, ¿verdad? En su mayoría, cuando las causas son pulmonares. Bueno, también por efectos directos sobre el centro respiratorio que se encuentra a nivel de la protuberancia del bulbo raquídeo, ¿verdad? Que pueden ser por efectos químicos, por reflejo o psicógeno, ¿verdad? Bueno, habitualmente la disnea representa un mecanismo compensador. ¿Qué significa eso? Cuando hay hipoxigenación periférica, aumenta el trabajo respiratorio, aumenta la frecuencia, aumenta la amplitud, con el objetivo de meter mayor cantidad de aire y por ende de oxígeno, ¿verdad? Entonces, por eso es un mecanismo compensador en la mayoría de las veces, no siempre. ¿Por qué no siempre? Y porque hay patologías como la hipercapnia, ¿verdad? Que hacen que el hidrógeno aumente en sangre y como mecanismo compensador también se aumente la frecuencia respiratoria y de ese modo se lave CO2, ¿verdad? O se elimine CO2. También la isquemia del centro respiratorio. ¿Dónde está el centro respiratorio? Protuberancia, ¿verdad? Recordemos que esa parte del cerebro es una parte fundamental para las funciones de automatismo, para las funciones de reflejo, ¿verdad? ¿Cuáles eran los reflejos troncales o los reflejos protuberanciales? La tosse, Muy bien. piscar, respirar, Sí, mais ou menos assim, a coordenação do ritmo cardíaco, quando a gente fala do sistema nervoso simpático e parasimpático, vem do tronco também, encefálico, centro cardiovascular. puede ser. Después, presión arterial sería, ¿verdad? Regulación de la presión arterial. Sí. Bueno, tenemos el reflejo tusígeno, el reflejo respiratorio, muy bien. El reflejo corneal, cuando ustedes meten el dedo en el ojo, ¿qué pasa? Se cierra automáticamente, ¿verdad? ¿Qué más? El reflejo ocular, ¿verdad? El reflejo oculomotor se llama. Cuando ustedes giran la cabeza, generalmente tiene tendencia el ojo a centrarse siempre hacia el frente. Cuando se pierde ese ojo de muñeca se llama. No sé si vieron alguna muñeca que se mueve solo su ojo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el ojo de muñeca? Siempre se queda en el centro, ¿verdad? Cuando se pierde ese reflejo, que se llama oculomotor, consideramos otro
otra pérdida de reflejo encefálico. El otro es el reflejo vestíbulo ocular. Reflejo vestíbulo ocular. ¿Cómo se hace eso? Inyectan agua fría en el oído y generalmente producen nistagmos. Eso es lo normal. Que nistagmos movimientos oculares automáticos, coordinados, ¿verdad? Si ustedes inyectan agua fría en contacto con la membrana timpánica y no se produce ningún movimiento ocular, reflejo oculomotor, vestíbulo ocular negativo, ¿verdad? Y finalmente lo que dijo Gustavo, ¿verdad? El reflejo de la coordinación de la presión arterial. Generalmente cuando se inyecta cierta cantidad de adrenalina, ¿verdad? Tiene tendencia a aumentar el 20% aproximadamente la presión arterial y la frecuencia. Si no tenemos ese reflejo, no se produce ninguna alteración. Bueno, también la neurosis o psicosis que se ve mucho en la urgencia, principalmente relacionado con trastornos emocionales, puede provocar también disnea, pero sin hipoxia ística. O sea, podemos tener disnea básicamente respiratorias y no respiratorias, ¿ah? Bueno, las causas de la dificultad respiratoria o del aumento del trabajo cardíaco pueden ser cardíacas, respiratorias, metabólicas, hematológicas y del sistema nervioso central. Cardíaca, ¿cuál sería una disnea cardíaca? A ver, ejemplo, fisiopatología. Esto ya dieron todo, esto es fácil. Insuficiência cardíaca esquerda, que leva a reflexo pulmonar, tipo a uma afetação pulmonar. Bueno, voy a ver un poco quiénes son los participantes. Tenemos 101 participantes. Meireles, ejemplo de disnea cardíaca. Edema agudo pulmonar, profesor. Muy bien, edema agudo pulmonar. ¿Cómo se produce el edema agudo pulmonar? ¿Cuál es el mecanismo? Cardíaco, ¿verdad? ¿Cuál sería el mecanismo cardíaco? Insuficiência cardíaca, congestão pulmonar, extravasamento de líquido. Muy bien, una congestión a nivel retrógrado del ventrículo izquierdo, no tiene la suficiente capacidad de inyectar sangre, hay un aumento del volumen residual, eso sobrecarga la aurícula izquierda y se transmite a las venas pulmonares. El aumento de la presión hidrostática a nivel de las venas pulmonares hace que se produzca edema intersticial alveolar, o sea, se llena de agua el alveolo, y posteriormente, si no se compensa eso oportunamente, aparece agua en el alveolo, ¿verdad? Y ahí se oye, se escucha, se ausculta los crepitantes que vamos a ver más adelante qué significa. Ustedes le ponen el estetoscopio y dicen, bueno, este es un edema agudo de pulmón porque escucho crepitantes, ¿verdad? Generalmente los crepitantes son simétricos y podría ser una causa de disnea cardíaca. ¿Por qué aumenta el trabajo cardíaco? Porque los alveolos están llenos de agua, ¿verdad? No hay hematosis y hay hipoxemia. Si hay hipoxemia se activa el centro respiratorio y aumenta el trabajo respiratorio, ¿verdad? Es importante que ustedes detecten eso. Genial. Muy bien, Meirele. Ahora, disnea de origen respiratorio, Daniel Osaki. Daniel Moura. Son cosas fáciles, ¿verdad? Origen respiratorio. Profe, DPOC, doença pulmonar obstrutiva, Puede asma, ser, puede ser. bronquitis. Exactamente, todo eso son casos. Se dan cuenta que es fácil. Bueno, ahora nos vamos complicando y nos vamos a lo que es disnea metabólica. A ver, Amanda Granjeiro. ¿Cuál es un ejemplo de disnea metabólica? Entendemos por disnea que es aumento del trabajo respiratorio. Dijimos que no todas las disneas son... Acidosis, profe. ¿Acidosis qué? Acidosis sí, ¿verdad? Pero ¿de qué tipo? Metabólica. Muy bien, metabólica.
acidosis metabólica. Eso vamos a ver más adelante en qué situaciones podemos tener acidosis metabólica. Un DPOC, creo que dijo la compañera, ¿verdad? Un paciente con EPOC, que se entiende enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en contexto mayor porcentaje de enfisema, ¿puede tener retención de CO2? Sí, profe. Sí. ¿Por qué? Porque pierde la capacidad retroelástica de sacar ese aire. Entonces aumenta el CO2, pero generalmente aumenta la frecuencia respiratoria, pero no puede sacar igual el CO2. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la parte tóxica del CO2. El paciente empieza a deteriorar el sensor. Recordemos que el CO2 es tóxico para el cerebro. A medida que aumenta el CO2, se va a deteriorar el estado de conciencia, ¿verdad? El estado de conciencia. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más nos dice acá? Hematológica. ¿En qué situación tenemos disnea hematológica? Cuando hay hemorragia, ¿verdad? Anemia. Bien. Cuando hay anemia, ¿verdad? Pero tienen que tener en cuenta que anemia se interpreta de caída del glóbulo rojo o de la hemoglobina, generalmente de la hemoglobina. ¿Y cuándo aparece el mecanismo compensador? Está la hemorragia que es crónica y la hemorragia que es aguda. La hemorragia crónica, por ejemplo, es la pérdida crónica de sangre por la vía digestiva, por ejemplo, una úlcera duodenal, una úlcera gástrica, pierde sangre. Y los mecanismos compensadores no se presentan y se va disminuyendo paulatinamente. Incluso el paciente tolera niveles tan bajos de hemoglobina como 4 o 5 sin ningún síntoma, ¿verdad? Sin ningún síntoma. Entonces, ¿quiénes son los que van a presentar síntomas disneicos por anemia o por causa hematológica? Los que tienen disnea aguda, lo que tenía 14 hemoglobina y de repente bajó a 7, ¿verdad? Va a estar disneico, taquicárdico, va a tener unos síntomas floridos. Entonces es muy importante a la hora de percibir ustedes, miran su hemoglobina y su hematocrito y le miran al paciente, ¿verdad? Si está normal, el paciente quiere decir que esa anemia es crónica. Si está disneico, taquicárdico, taquimneico, cianótico, esa disnea es aguda, estamos en peligro, ¿eh? Eso es importante. Sistema nervioso central puede ser funcional, que generalmente por trastornos psiquiátricos, por trastornos psicóticos o psicológicos o por un daño de órgano, que el segundo es peor, ¿verdad? Cuando hay una isquemia, una hemorragia, donde a nivel del bulbo y protuberancia, ¿verdad? Específicamente protuberancia. Bueno, método de la anamnesis. Recordemos que anamnesis son las preguntas que ustedes van a realizar y el examen físico en un paciente con disnea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para llegar al diagnóstico de la disnea, nos dice, para llegar al diagnóstico depende más bien del contexto clínico. Nosotros no le vamos a mirar a la disnea solamente, vamos a mirar todo lo que le pasa al paciente en su contexto, cuáles son sus antecedentes, desde cuándo, qué patologías tiene relacionada para poder interpretar ese signo y o síntoma, ¿verdad? Bueno, el paciente suele describir, ¿qué le va a decir el paciente? Cuando ustedes dicen, esto evidentemente es una disnea. Sensación penosa, angustiante de ahogo. El paciente dice, me estoy ahogando, me falta aire. Con dificultad de impedimento para respirar, ¿verdad? Ustedes notan que hay un impedimento para respirar. Localizada generalmente en el tórax superior, incluso en la región traqueal, ¿verdad? Bueno, ¿qué preguntar a un paciente con disnea? Esto es muy importante. Esto tienen que tener en cuenta a la hora de construir su historia clínica. Supongamos el paciente le dice, tengo disnea. Todo esto tienen que preguntar y colocar organizadamente, ¿verdad? Que por ejemplo, si estamos frente a una disnea verdadera, ¿cuál es la disnea verdadera? La que es respiratoria, la que es pulmonar, ¿verdad? Porque existen las disneas no verdaderas, por ejemplo, la metabólica o la psicógena, ¿verdad? Eso no hay ningún trastorno de hipoxia, ¿verdad? Tiempo de evolución. ¿Hace cuánto que están con esto? Si es hace una hora,
estamos en problema, una disnea aguda. Si es hace 15 días, ya es un trastorno crónico arrastrado, ¿verdad? Ya nos señala de mayor alerta o de menor complejidad, ¿verdad? O de menor gravedad. Inicio, también el inicio, si es insidioso, ¿qué significa eso? Que fue empeorando con el tiempo. Primero fue a grandes esfuerzos, luego a moderado esfuerzo, luego a pequeño esfuerzo, después 6 meses de pequeño esfuerzo, después 1 año en reposo. Entonces tuvo mucho tiempo esa disnea. Sin embargo, si desde ayer nomás presenta 24 horas de evolución, estamos hablando de un inicio brusco. ¿Cómo evolucionó en el tiempo? Todo eso le preguntan, ¿verdad? Tienen que tratar de ser objetivos. La idea es que tengan la posibilidad de ese grupo de 3 personas que vayan a un hospital, y interactúen con el paciente, ¿verdad? Interactúen, quiten fotos de su laboratorio, de su placa, para que sea mucho más dinámico. Y van a ver que el paciente, por ejemplo, le va a decir, mira, yo doctor, estoy trabajando hace 2 años en, qué sé yo, Cabo Pozos, y empecé a consumir alcohol. Totalmente otro lado se va y ustedes tienen que traerle otra vez. Mira, señor, está bien, pero yo quiero saber exactamente cómo evolucionó, cómo se fue desencadenando esa dificultad respiratoria, ¿verdad? Entonces ustedes le dicen amablemente que quieren nuevamente que le informe sobre su patología, porque normalmente los pacientes se desvían y se van por las ramas y ustedes no tienen mucho tiempo, ¿verdad? Ustedes tienen que ser más objetivos a la hora de extraer. Eso es un arte también, saber hacer preguntas y canalizar el curso de la historia clínica. Se van a dar cuenta que no es tan fácil. Bueno, y justamente eso es lo que quiero que vayan desarrollando, ¿verdad? Momento en que en el día, o sea, el momento del día que aparece, si es diurna, durante el día o nocturna. Generalmente nos indica varias cosas eso. O puede ser que se presente durante todo el día. En ese caso, la dificultad respiratoria no tiene predominio de horario. ¿Qué significa eso? Que se mantiene todo el tiempo disneico, ¿verdad? O se presenta durante las primeras horas de la mañana y luego pasa. Bueno, situaciones desencadenantes o atenuantes. ¿Qué significa desencadenante? Algo que precipite, por ejemplo, hace ejercicio, se expone al frío, se pone al aire acondicionado y aparece su disnea, ¿verdad? O se acuesta, tiene la posición de cúbito dorsal y presenta dificultad respiratoria. Entonces, ¿qué le desencadena? Y que le atenúa el reposo, le atenúa la posición de sedestación, ¿verdad? Bueno, voy a atender esta llamada un rato y 5 segundos y vuelvo con ustedes, ¿está bien? Un segundito. Bueno, problema con la coordinación de las prácticas, ¿verdad? Un grupo no se presentó, ¿verdad? Quizá no le llegó la información. Bueno, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé acá? Todas estas preguntas, todos estos indicios nos guían hacia la causa de la disnea. Yo lo que quiero, no voy a hacer esta pregunta porque tengo que completar estos datos, tengo que buscar orientaciones hacia dónde me lleva la disnea, dónde está el origen. Ese es el objetivo de todas estas preguntas. No es que yo hago las preguntas de forma bagatelaria o de forma, digamos, sin un objetivo. Mi objetivo es saber de dónde viene.
¿Para qué quiero saber de dónde viene? Para poder solucionar ese problema, buscar las causas de ese problema y poder ofrecerle un tratamiento oportuno a ese paciente. Porque si vieron, las causas de las disneas metabólicas, o sea, respiratorias o no, necesitan un tratamiento, ¿verdad? Si yo realizo un diagnóstico equívoco, le voy a estar ofreciendo, por supuesto, un tratamiento totalmente equivocado, ¿verdad? Bueno, relación con el esfuerzo también es muy importante. Si tiene alguna relación con el esfuerzo físico, qué nivel de esfuerzo físico también para poder clasificar eso, y la relación con la posición, ¿verdad? Si el paciente presenta más bien atenuaciones o agravamientos con la posición de cúbito dorsal, sedestación, bipedestación o decúbito lateral izquierdo o derecho. Bueno, y los síntomas relacionados por último. ¿Qué otro síntoma presenta usted, señor, señora? ¿Tiene chillo de pecho, silbido, sibilancia? ¿Tiene estridor laringio? ¿Tiene tos, expectoración, que nos van a orientar mejor hacia una causa pulmonar o extrapulmonar? Bueno, también valorar al paciente con disnea según la posición que adopta en el lecho, ¿verdad? Esto ustedes pueden observar o el paciente le puede referir. Cuando presentamos disnea en decúbito dorsal, se llama ortopnea, ¿verdad? Si el paciente presenta platipnea, es la posición que adopta generalmente con la posición de pie y cede con la posición de cúbito dorsal. Es un poco raro. Es una de las posiciones más raras en donde aparece la disnea y se relaciona generalmente con cardiopatías congénitas, ¿verdad? Como el foramen oval persistente, ¿verdad? Con ciertas comunicaciones interauriculares, interventriculares, y también se relaciona con la tetralogía de Fallot. Hay una causa excepcional que no es una cardiopatía congénita, que ustedes ya saben bien cuáles son las cardiopatías congénitas, que es un síndrome que se llama hepatopulmonar, que se ve generalmente en los cirróticos o en los que tienen insuficiencia hepática en su periodo terminal, que se ven un 3 a 5% de todos esos pacientes que generalmente presentan platipnea, ¿verdad? Y trepopnea es la que presenta disnea o dificultad respiratoria en el decúbito lateral, generalmente en el decúbito lateral unilateral, de derecha o izquierda, no puede presentar en los dos, si no estamos en problemas, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Características de la respiración. Hay que describir también las características. Ustedes lo que ven, la amplitud, ¿verdad? Si la amplitud está conservada, si ustedes ven que está conservada la distensión torácica, ¿verdad? La elasticidad torácica, la expansibilidad, mejor dicho, está normal. Pero si está disminuida, se llama hipopnea. Si está aumentada, si está muy aumentada la amplitud, se llama hipernea. La frecuencia respiratoria normal ronda entre 14 y 20, algunos dicen 14 a 22, ¿verdad? Podemos tolerar hasta 14 a 22. Taquipnea por encima de 22 o de 20 y bradipnea por debajo de 14, ¿verdad? El tiempo respiratorio predominante, si es expiratorio o global, ¿verdad? En caso de que la causa de la dificultad respiratoria sea inspiratoria, generalmente son los procesos obstructivos, ¿verdad? Por ejemplo, la crisis asmática, ¿verdad? Ciertas neumonías, las enfermedades restrictivas como la fibrosis pulmonar, y los que tienen el periodo expiratorio comprometido generalmente son principalmente el enfisema pulmonar, ¿verdad? Bueno, el ritmo, si es regular o irregular. Generalmente el ritmo respiratorio es regular, sigue un ritmo, y ustedes pueden quitar la frecuencia respiratoria en un minuto, ¿verdad? Pero hay veces que el ritmo es irregular, y eso qué significa que tenemos alterado nuestro reflejo respiratorio. Quiere decir que el problema está a nivel cerebral, y eso sería algo muy malo. Tipo respiratorio, generalmente costal, costo abdominal y abdominal. Normalmente en la mujer es costal,
en el hombre es costo abdominal y en la mujer, en el niño suele ser abdominal, ¿verdad? Bueno, después tenemos ciertas variaciones en cuanto al ritmo, como la famosa respiración de Cheyne-Stokes, ¿verdad? Que es una disnea periódica, se llama también ciclopnea, y generalmente una disnea que se presenta en el reposo, sin relación con el esfuerzo, ¿verdad? Bueno, tenemos periodos de hipernea con amplitud progresivamente creciente. Hipernea con amplitud progresivamente creciente. Quiere decir que cada inspiración va a ser más prolongada, va a ir aumentando hasta que hace un periodo de apnea. Generalmente se ve relacionado con disfunción en la percepción del CO2, ¿verdad? El cerebro está con el receptor de CO2 alterado, no percibe una regulación de CO2 correcta. Entonces, ¿qué hace? Va aumentando la amplitud hasta que se retiene tanto CO2 que para, ¿verdad? Para, o sea, se lava tanto CO2 que hasta para. Entonces, ¿qué pasa cuando para? Se vuelve a acumular CO2. Una vez que llega a estímulos generalmente bastante alarmantes, se activa nuevamente el mecanismo de lavado de CO2, ¿verdad? Bueno, ¿en qué situaciones podemos tener esto? Fíjense que va ampliándose la frecuencia, la amplitud, y luego hace un periodo de apnea de hasta 1 minuto de tiempo. Incluso podemos decir que el paciente paró, pero en realidad es un periodo de apnea nomás. Generalmente se ve en aterosclerosis cerebral. Aterosclerosis cerebral, estamos hablando de las arterias cerebrales, ¿eh? Preferentemente carótida interna es la que suele sufrir aterosclerosis, no le llega la suficiente sangre al cerebro, por ende podríamos considerar fallo en la regulación de CO2 o hipoxia cerebral, ¿verdad? También insuficiencia vasculoencefálica, que es generalmente por consecuencias ateroscleróticas. Bueno, después tenemos la famosa respiración de Kussmaul, ¿verdad? Que es en reposo también, no hay ningún estímulo. Suele ser de gran amplitud y regularidad respiratoria, como en guarda griega se llama, ¿verdad? Bueno, es la respiración característica de la acidosis metabólica, específicamente la cetoacidosis metabólica o diabética. Y recordemos, ¿verdad? La acidosis metabólica pueden existir varias causas. Una de las causas principales es justamente la diabetes mellitus, ¿verdad? Es una complicación aguda, es una de las pocas complicaciones agudas y severas de la diabetes, el otro del coma hiperomolar no cetósico. En este caso es cetoacidosis diabética, ¿verdad? Cetoacidosis diabética. Bueno, antes que nada, ¿qué tipo de diabetes es la que desarrolla más comúnmente cetoacidosis diabética? Tipo 1. Tipo 2. Tipo 1, tipo 2 é o estado Tipo hiperosmolar. 1, verdade. Tipo 1, muy bien. Es más común, pero también se puede ver en tipo 2. Pero el más común de todo es cetoacidosis diabética en el tipo 1, en donde no existe insulina, ¿verdad? Entonces, si no existe insulina, obliga a la célula a activar el mecanismo de neoglucogénesis. Al activar el mecanismo de neoglucogénesis, aumenta justamente los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces aumenta tanto los cuerpos cetónicos que entra en una cetoacidosis diabética, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Recordemos que la respiración de Kussmaul no es exclusiva de la cetoacidosis diabética. También podemos tener en uno que es ketosis, podemos tener en urea alta, en pacientes renales crónicos, podemos tener respiración de Kussmaul, uremia, ¿verdad? Podemos tener en intoxicación por salicilatos, que son el ácido acetil salicílico. Podemos tener en intoxicación por metanol, ¿verdad? También podemos tener intoxicaciones por metales pesados, ¿sí? Y otras patologías, ¿verdad? Podemos tener en varias situaciones, por lo tanto.
Bueno, ¿qué más? La respiración de Biot es la que tiene peor pronóstico. La respiración de Biot es la que es irregularmente irregular. ¿Ven? Esta es irregularmente regular. ¿Ven? Y esta también. Sí, una regularidad respiratoria, pero con interrupciones. Bueno, entonces a la respiración de Biot es la que tiene peor pronóstico de todos. Es una respiración arrítmica o más bien considerada irregularmente irregular, que son periodos de apnea e hiperventilación sin un patrón específico. No tienen un patrón de amplitud ni de frecuencia, totalmente discoordinado o descoordinado, y nos indica generalmente lesión en el centro respiratorio, lesión vulvar. Suele presentarse en traumatismo craneoencefálico severo, ACV hemorrágico del bulbo raquídeo o ACV isquémico en ese sector. Entonces este es el peor de todos. Bueno, acá tenemos la de Schenck-Stock, ¿verdad? Como tiene una amplitud que va creciendo, luego decrece y entra en un periodo de apnea prolongada, ¿verdad? Bueno, en este caso tenemos la respiración atáxica, que es también lo mismo que la respiración de Biot, en el cual estamos con un problema vulvar. Bueno, signos y síntomas asociados a la disnea. ¿Qué es lo que ustedes van a observar accesoriamente? Sacando de lado la frecuencia respiratoria. Aleteo nasal, van a mirar el aleteo nasal que significa un aumento del trabajo respiratorio. Participación de los músculos respiratorios accesorios, que se llaman tirajes, ¿verdad? Ustedes ven que el músculo está trabajando de manera exagerada. Generalmente son el músculo intercostal. Ustedes ven que en cada ciclo respiratorio se hunde el músculo, ¿verdad? Y el espacio intercostal se vuelve, digamos, como una excavación y se vuelve prominente la superficie ósea. Entonces un tiraje intercostal. También van a mirar la fosa supraclavicular, ¿verdad? Si hay un mayor hundimiento, la fosa supraesternal, todo eso son tirajes, ¿verdad? Tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, ¿verdad? Y tiraje subcostal. Si tienen todos los tirajes, es un tiraje universal y nos traduce eso que hay un mecanismo generador grave, algo está fallando gravemente. Generalmente solamente se presenta en disneas agudas, ¿verdad? Es difícil que tengamos en disneas crónicas. Bueno, tipo semiológico de la disnea de esfuerzo, disnea de reposo y disnea paroxística. Disnea de esfuerzo es la que se relaciona justamente con el esfuerzo físico, con el trabajo físico. Va empeorando y tenemos generalmente la disnea en reposo. El paciente no estaba haciendo nada, estaba sentado y de repente presenta una disnea. Esto es signo de alarma. Disnea en reposo generalmente nos señala y nos alerta de patologías potencialmente graves. Y la disnea paroxística es aquella que aparece de la nada y desaparece eventualmente. Una disnea paroxística. Un ejemplo típico es la disnea paroxística nocturna, que generalmente aparece cuando el paciente está en posición de cúbito dorsal durante el sueño. Se despierta alarmado con una dificultad respiratoria grave, hipoxemia, se sienta en el lugar donde se encuentre y pasa. Entonces aparece y desaparece espontáneamente. Bueno, fíjense que esto es un cuestionario de la Medical Research Council o MRC para evaluar el grado de magnitud de la disnea. Tienen algo parecido con la de New Hair Association, que también nos compara en 4 grados, ¿verdad? Si utilizan la MRC o la New Hair Association, prácticamente comparten la misma idea. Por lo tanto, cuando ustedes dicen y diagnostican una disnea o una dificultad respiratoria, tienen que poner siempre la clase funcional, ¿verdad? Y esto es la clase funcional, ¿verdad? ¿Qué grado de disnea es? ¿De un grado 1, una clase funcional 1, 2, 3 o 4? ¿Cómo interpretamos esto? Si el paciente tiene una disnea grado 1, generalmente es un trabajo ligero, ¿verdad? Camina deprisa en un terreno plano subiendo una cuesta ligera. Generalmente en la New Hair Association se relaciona con grandes
con grandes esfuerzos, estamos hablando de caminar a paso ligero 2 cuadras, ¿verdad? O 1 o 2 cuadras, estamos hablando de más o menos de 500 metros, ¿verdad? El 2, caminar en un terreno plano a paso normal de otras personas. Estamos hablando ya de un esfuerzo físico moderado, ¿verdad? Para una New Hair Association 2. Para el 3, necesita pararse a tomar aire en terreno plano a paso normal. Estamos hablando de trabajos leves, ¿verdad? Un esfuerzo físico leve, como subir la escalera de un piso, ¿verdad? Eso es un trabajo leve, ya presenta disnea. Y la tipo 4, que es en reposo o con actividades físicas mínimas, ¿verdad? Que es como vestirse, desvestirse o levantarse, ya presenta dificultad respiratoria y nos traduce el peor grado pronóstico, ¿verdad? Entonces siempre cuando ustedes describan dificultad respiratoria, ponen el grado de dificultad respiratoria. ¿De qué nos sirve eso? Ya sabemos en qué situación se encuentra el paciente. Bueno, disnea de reposo. Tenemos la disnea cardíaca, que la compañera dijo justamente agudo, edema agudo de pulmón, ¿verdad? Ya explicamos la fisiopatología de cómo ocurre, por qué ocurre. Y también pusimos el ejemplo de la insuficiencia cardíaca congestiva por disfunción del ventrículo izquierdo, que podría ser por un infarto, por una miocardiopatía, por una pericarditis, ¿por qué no? En general, precedido por la disnea de esfuerzo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que según lo que te diga el paciente, por ejemplo, se fue quemando etapas de la clasificación de la disnea. Empezamos con disnea grado 4, grado 3, ¿verdad? Como esto, perdón, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Inicialmente el paciente te dice, usted le pregunta, tiene que ser objetivo, al realizar grandes esfuerzos tenía dificultad respiratoria hace 2 meses, sí. Después hace 1 mes, no, ya cuando caminaba pocos metros ya tenía dificultad respiratoria. ¿Por qué va empeorando la dificultad respiratoria del cardíaco? ¿Por qué va empeorando? ¿Hay alguna respuesta lógica para eso? ¿Por qué no se mantiene grado 3 nomás y se queda en grado 3? ¿Por qué va empeorando? Porque existem os mecanismos compensatórios que acabam agravando a insuficiência cardíaca. Um deles, Muy o bien. estrela, seria o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que acaba sendo pela falsa hipotensão e acaba levando ainda mais acúmulo de líquido, aumento da volemia, e isso se traduz que o coração é insuficiente não dá conta de ejetar todo esse sangue. Todo esse volume acaba acumulando líquido e vai agravando cada vez mais as complicações retrógradas. Muy bien, esa es la respuesta. Por los mecanismos compensadores que le juegan una mala pasada al corazón, sobrecargan el sistema y cada vez se vuelve más insuficiente. O sea, coincide con el empeoramiento cardíaco, empeora el trabajo cardíaco y empeora las manifestaciones clínicas que se van empeorando, ¿verdad? Que se van complicando a lo largo del tiempo. Por eso es importante llegar a tiempo, llegar en un grado 1 o 2, para que no vaya progresando, ¿verdad? Para que no vaya progresando. Porque ¿qué nos dicen las guías internacionales? Si ustedes realizan un diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva, clase funcional 4, nunca más va a volver a ser 3. Se queda en 4. ¿Verdad? Se queda en 4 durante su internación y durante su compensación se queda en 4 hasta que vaya a la casa. No es que porque mejora, ¿verdad? Ustedes le hacen diurético, le hacen cardiotónico, le hacen todas las medidas de insuficiencia cardíaca, el paciente mejora y va a reducir su grado de dificultad respiratoria. No, siempre va a ser grado 4, siempre va a ser grado 3 y no se modifica. El diagnóstico no cambia, ¿verdad? Eso es algo que no está acá. Entonces, por eso es que sigue una semiología de empeoramiento. Entonces, si va empeorando con el tiempo y llega en un momento al reposo, a la disnea paroxística nocturna, lo más probable es que estemos frente a una disnea cardíaca. Otro, anemia, trastorno metabólico, que dijimos la acidosis metabólica en el caso del diabético.
La insuficiencia respiratoria puede producir este tipo de disnea. Y diferencia fundamental no relacionada con cambio de posición. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que la disnea cardíaca se relaciona con cambio de posición, específicamente con la ortopnea, que es dificultad con el decúbito dorsal. Por eso generalmente es importante preguntar ¿en qué posición duerme el paciente? Usted, señor, ¿cómo duerme? ¿Duerme con la cabeza a 0 grados? O sea, pegado a la cama, o utiliza almohadas para dormir. ¿Cuántas almohadas utiliza? Cuanto más almohadas utiliza, se interpreta como peor funcionalidad cardíaca. ¿Entienden? Es una relación. Bueno, según las recomendaciones extra medicinales, ¿verdad?, que no tengan un buen origen, se recomienda dormir sin almohada, ¿verdad? Por ejemplo, los japoneses y los orientales no tienen almohada. Pero en este caso, estos pacientes probablemente tengan una ovaria, ¿verdad? Bueno, disnea paroxística, inicio brusco, duración breve y generalmente la gravedad es totalmente variable y generalmente terminan así como empezaron, bruscamente. Ejemplo, crisis asmática, solamente que se acompañan de sibilancia, edema agudo de pulmón, pero eso ya es una entidad un poco más grave, ortopnea crepitante, insuficiencia cardíaca y la disnea paroxística nocturna, que saben que es la antesala al edema agudo de pulmón. Nunca llegan al edema agudo de pulmón sin pasar por disnea paroxística nocturna. Bueno, acá tenemos lo que es disnea paroxística nocturna, justamente episodios bruscos de tos, fatiga que lo despiertan tras horas, o sea, tras las primeras 1 o 2 horas de conciliar el sueño, acompañado de sensación de ahogo, sofocación, sensación inminente de muerte, asfixia, que lo obligan al paciente a sentarse y después de un tiempo pasa, ¿no? ¿Qué significa eso? Es una decompensación de la insuficiencia cardíaca y se produce generalmente por redistribución del volumen intravascular con el cambio de posición con respecto a la gravedad, ¿verdad? Como todo está líquido hacia abajo, se acostó, se redistribuyó el líquido y fue ¿dónde a parar? Al pulmón por la vía venosa, ¿verdad? Bueno, disnea aguda, tenemos las etiologías. Si tenemos de horas o días, puede ser por origen cardíaco. El ejemplo típico es la disnea paroxística nocturna, que tiene prácticamente el mismo mecanismo fisiopatológico que el edema agudo de pulmón, que ya es el siguiente paso, es mucho más complicado. El índice de morbimortalidad es mayor con el edema agudo de pulmón, ¿verdad? Tenemos también problemas respiratorios, como asma, neumonía, que es clásico detectarlo. Una anemia aguda, fíjense que dice anemia aguda, por ejemplo, una pérdida, puede ser, para no ser tan extremos como cortarnos el brazo o un disparo en la vena en la arteria femoral, que parece ya ejemplo bastante cruento, pero suele ocurrir. Por ejemplo, una úlcera gástrica Forres 1A, ¿verdad? Empieza a sangrar en jet y pierde rápidamente grande cantidad de volumen y tenemos una manifestación disneica aguda, ¿verdad? Nos ayuda también a interpretar la gravedad. Si ustedes le ven al paciente que llega con dolor abdominal tipo puntada, con antecedente de úlcera, y le ven pálido, frío, sudoroso y disneico, ¿qué es lo que van a pensar? Que está sangrando masivamente a nivel gástrico, ¿verdad? Generalmente no va a presentar hematemesis, pero puede presentar melena. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si están con ese paciente? A ver, está perdiendo sangre. Está perdiendo sangre. ¿Qué vamos a hacer? Reposição volêmica. Reposição volêmica. Sí, ¿con qué? Com soro fisiológico. Muy bien. Expansiones con suero fisiológico, medimos la presión. Tenemos que tener aumento de la presión arterial con cargas. Lo que queremos es mantener el intravascular para mantener una perfusión, y mientras tenemos eso, quitamos un hemograma, ¿verdad? Quitamos una hemoglobina hematocrito para ser más rápido. Eso está en 15 minutos, 30 minutos máximo, mientras estamos expandiendo para mantener una presión de perfusión ideal. Vemos hemoglobina, categorizamos la hemoglobina, qué nivel de anemia es. Si está entre 10, 7, 5,
¿verdad? Y paralelamente quitamos el serotipo de la persona, ¿no? Si es O positivo, si es A negativo, B negativo, tenemos el serotipo, solicitamos transfusión sanguínea de urgencia y paralelamente una endoscopía digestiva alta de urgencia para ver qué es lo que está pasando. Porque si nosotros no cerramos la canilla, si no cerramos el grifo, a seguir sangrando y todo lo que le transfundamos va a ser en vano. Entonces tenemos que solucionar un problema que es lo principal, mantener la volemia, y el segundo problema que es cerrar la hemorragia, ¿verdad? Entonces de esa manera se procede en un medio ideal, ¿verdad? En un medio ideal. Porque juntamente tuve una rotación con unos internos, ¿verdad? Y los internos me dijeron, doctor, mira, yo noto acá que acá no se hace varias cosas, ¿verdad? Bueno, y lastimosamente no hay las condiciones, ¿verdad? Pero siempre ustedes tienen que saber qué se hace en el medio ideal, ¿verdad? ¿Qué se hace en el medio ideal? En el medio ideal se interpreta que hay todo. Tenemos gasometría, tenemos tomografía, tenemos resonancia magnética, tenemos biología molecular, todo tenemos anatomía patológica, tenemos unidad de stroke, tenemos unidad coronaria, pero no es que porque no tengamos no vamos a ver lo correcto. Siempre hay que hacer lo correcto siempre y cuando tengamos acceso. También metabólica, acidosis, ¿verdad? Acidosis metabólica y lo que es de componente psicógeno, ¿verdad? El peor de todo, el componente psicógeno. Bueno, yo no sé si les comenté un caso, ¿verdad? No sé si algunos participaron de ese caso bastante llamativo, que fue justamente una paciente joven que según los familiares no tenía, era santa, ¿verdad? La paciente, no tenía contacto con ningún amigo, no tenía amigos, no tenía nada, no salía de su cuarto, ella ya estudiaba todo el día, era perfecta según los familiares. Sabemos que hoy en día a los 20 años eso es un poco imposible, a no ser que falte un hemisferio, ¿verdad? O no sé, va a ser muy difícil. Entonces estaba mintiendo a la familia y fue a consultar por una crisis psicótica, creo que les comenté, ¿verdad? Y vienen los familiares desesperados y me preguntan, ¿qué tiene doctor, verdad? Y bueno, para mí es una crisis psicógena, ¿verdad? Para tener el diagnóstico, primero usted tiene que decir la verdad, qué es lo que pasó, qué ingirió, se drogó, ¿verdad? No sabemos, no somos Nostradamus para adivinar las cosas, ¿verdad? Entonces, también hay que ubicarse en ese aspecto porque muchas veces los familiares quieren tener una respuesta, ¿verdad? No sé, es un síndrome de Asperger, ¿verdad? Para eso hay que tener estudios que sostengan nuestro diagnóstico, ¿verdad? Bueno, línea de meses de evolución. Tenemos la línea respiratoria, ya evaluamos el ritmo de presentación paulatina y también, o sea, en el aspecto respiratorio va a ser más bien relacionado con procesos crónicos como EPOC, bronquitis crónica, enfisema pulmonar, asma bronquial, ¿por qué no? Y cardíaco por insuficiencia generalmente. Y tenemos también la disnea crónica, que son los ejemplos de intersticiopatía o EPOC. Bueno, tenemos la disnea que es de insuficiencia cardíaca del ventrículo izquierdo, o sea, entendemos que una disnea por insuficiencia cardíaca izquierda, ¿verdad? De semanas o meses de evolución, típica progresión. Esto es típico. Disnea de esfuerzo, después disnea paroxística nocturna. Esa disnea de esfuerzo fue a grandes, moderados, pequeños, reposo, disnea paroxística nocturna y luego ortopnea. Edema agudo de pulmón, que básicamente esto es muy importante porque solamente nos dice dos cosas. IAM, que es infarto de miocardio, o crisis hipertensiva. Aparte de esto, falta acá mecanismo de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Pero para que sea insuficiencia cardíaca tiene que seguir la secuencia de disnea de esfuerzo, disnea moderada, disnea de reposo, grado 1, 2, 3, 4, edema agudo de pulmón. Ahí ya tenés tu diagnóstico. Tu raciocinio está correcto, pero si el paciente no tenía insuficiencia cardíaca y de repente tiene edema agudo de pulmón, tenemos dos causas: infarto, crisis. ¿Cómo sabemos si es infarto o crisis?
porque son cosas... ¿Qué dice la regla que yo le enseñé? Faz um eletro, profe? Entre infarto y crise. La clínica. La clínica, 1. ¿Y si el paciente viene en coma? Y no puede hablar, ¿verdad? Básicamente lo que quiero que no puede expresarse correctamente. Siempre Los signos vitales. piensen lo peor y lo más frecuente. Primero lo peor y luego lo más frecuente. En este caso, ¿qué es lo peor? Un IAM, ¿verdad? Un IAM es lo peor que puede ocurrir. Entonces, ¿qué vamos a tener en el electro, ¿verdad? Como dijo el compañero, vamos a hacer un electro. Si sospechamos, ustedes sospechan 1% de que pueda ser un edema agudo de pulmón y un 99% que sea crisis hipertensiva. Ese 1% justifica la realización de electro, ¿verdad? Entonces realizan electro y la enzima cardíaca generalmente va a estar un poco ascendida en un edema agudo de pulmón, pero descartan. Si descartan, están salvados, porque no es un IAM y está todo bien, está todo ok. Ahora, si es una crisis hipertensiva, ¿verdad? Tenemos que tener el pico hipertensivo más de 180, 110, que genera una neumopatía hipertensiva, un edema agudo pulmonar, y el objetivo es nada más descender la presión arterial. ¿Cómo descendemos la presión arterial en un edema agudo de pulmón hipertensivo? Furosemida. Sí, furosemida. Pero la furosemida es un antihipertensivo. É um diurético. Un diurético. Sí. Un diurético que no se utiliza por ningún motivo en hipertensión arterial. En este caso, se justifica su uso para ¿qué? Para evacuar el líquido intersticial, para evacuar el líquido alveolar y disminuir la presión intravascular, ¿verdad? ¿Qué más? Se utiliza nitratos, ¿verdad? Se utiliza nitroglicerina, se utiliza dinitrato isosorbide. ¿Por qué? Eu tenho uma informação de amigo meu que mora lá na China, onde vazou áudio, uma notícia das autoridades que vai... ¿Qué pasó? No escucho más. Alguien estaba hablando, ¿verdad? Y dijo algo de tengo algunas noticias, o fue algo totalmente extra. Creo que fue extra, doutor. Porque estaba siendo interesante lo que iba a contar, ¿verdad? Ah, nem para deixar fofoca. A fofoca tava boa, profe, mas acho que foi sem querer. Yo estaba ya interesado en lo que iba a decir, ¿verdad? Y, bueno. Eu também já tinha até Qué lástima, ¿verdad? Gostado da orelha aqui. Qué lástima, bueno. Entonces, los nitratos se utilizan tanto en crisis hipertensiva con edema agudo de pulmón, acuérdense de eso, y también se utiliza en el IAM si tiene hipertensión arterial. Si no tiene, no le hagan porque va a empeorar el IAM. Bueno, de origen respiratorio puede ser laringotraqueales, por ejemplo el CRUP, que es un crujido a nivel laringio, cuerpo extraño, ¿verdad? Inspiratorio, generalmente estridor, coronaje, afonía y tos. Y los bronquiales generalmente son por causas de broncoconstricción, como asma bronquial, broncoespasmos, que pueden ser totalmente extra al asma, como reacciones alérgicas. Expiratorios, generalmente se acompañan de sibilancias expiratorias, tos y expectoración. Y a nivel parenquimatoso son las clásicas neumonías, ¿verdad? Que es taquinea, decúbito preferencial, crepitante a nivel auscultatorio, aparte de toda la clínica de fiebre, tos, expectoración, etc. Bueno, la disnea respiratoria crónica generalmente va relacionado con el EPOC y con las enfermedades restrictivas, como las intersticiopatías, ¿verdad? Lenta y progresivamente se van deteriorando a lo largo de los años, a no ser que se diagnostique a tiempo y se trate correctamente, ¿verdad? ¿Qué más? Disnea de origen hematológico, dijimos que se presenta como polipnea, que es la asociación de una taquipnea con una hipernea. Puede presentarse en reposo, va relacionado con el nivel de hemoglobina en sangre
y no se relaciona con cambio de posición. Si le pone boca abajo, boca arriba, parado, de costado, igual va a estar disneico. Y los signos que le va a apoyar son lo que le dije, palidez, frialdad, sudoración fría, etcétera, que son señales de... ¿Por qué hay palidez? ¿Por qué hay palidez en la anemia aguda? ¿Por qué hay sudoración fría? ¿Y por qué hay piel fría? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Vasoconstrição. Muy bien, vasoconstricción. Ustedes saben que la piel es muy resistente a la hipoxemia, entonces ¿qué hace el sistema nervioso? Dice, la piel no necesita mucha sangre, entonces vamos a cerrarle todo. Vamos a cerrarle todo y vamos a concentrar esa sangre en órganos que sí necesita, cerebro, riñón, pulmón, ¿verdad? Corazón, necesitan mayor contenido de sangre, entonces ustedes van a ver palidez. Bueno, DINE de origen metabólico, acidosis metabólica descompensada, ¿verdad? Ya explicamos por qué ocurre, por la neoglucogénesis, aumento de los cuerpos cetónicos y los ácidos, ¿verdad? Que puede también manifestarse en coma urémico, en urea exageradamente alta, estamos hablando de 400, 500 urea, y pueden aparecer en reposo sin relación con hipoxemia. Y la respiración típica, ya saben, Kussmaul, que le falta una S y una L a mi Kussmaul acá. Bueno, estos son signos que le van a orientar, por ejemplo, palidez, quiere decir que el paciente está anémico, descenso de la hemoglobina, edema de miembros inferiores, tercer ruido y ritmo de galope, una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? El edema, acá nos falta edema de miembros inferiores simétricos. Si el edema del miembro inferior derecho llega hasta la rodilla, el del otro miembro también tiene que llegar hasta la rodilla. Si hay una asimetría, hay un problema, ¿no? Hay un problema que no nos cambia el diagnóstico, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Fiebre, generalmente infección pulmonar, ¿verdad? Edema asimétrico de miembros inferiores, ahí está el problema. Un edema es más alto que otro, o es solamente en un miembro, tromboembolismo pulmonar por trombosis venosa profunda. Ronco y sibilancia, asma, EPOC. Estertores crepitantes, generalmente tenemos en insuficiencia ventricular izquierda, edema agudo de pulmón, que ya saben cuáles son las causas, hipertensiva, infarto y lo que tienen enfrente, ¿verdad? Estertores secos o velcro en fibrosis pulmonar, matidez e hipoventilación. Matidez es un sonido que se escucha como percutir una piedra, como percutir una madera. Suena corto, seco y de baja intensidad. Crepitantes son los sonidos como el cabello, que vamos a ver más adelante. Cuando escuchan a nivel pulmonar, es como un... ¿verdad? Que van a escuchar, eso significa neumonía. Generalmente si va relacionado con fiebre, expectoración, te tienen que ver qué tiene. También se escucha crepitante en edema agudo de pulmón, ¿verdad? Se escuchan sibilancias localizado y estridor. Generalmente hay un proceso obstructivo ocupante, ¿verdad? Bueno, después tenemos casos raros, como decía, grave y escoliosis, que puede ser una insuficiencia restrictiva, cianosis, insuficiencia respiratoria o hipoxia tisular, ¿verdad? Eso es bastante grave. Y cuadriparesia, no mueve los brazos, no mueve las piernas de manera simétrica y no hay reflejos patelares, ¿verdad? No hay reflejos ligamentarios. Síndrome de Guillain-Barré, que es generalmente un proceso viral de desmielinización de las fibras nerviosas periféricas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos que pedir? Fíjense que ustedes cuando plantean un diagnóstico por su historia clínica, tienen que comprobar siempre que sea ese diagnóstico. Pueden ser que esté equivocado o pueden ser que estén en lo correcto, ¿verdad? Por supuesto, todo lo que ustedes hicieron en la anamnesis, el examen físico, los signos vitales, la ectoscopía, crean una idea diagnóstica que tiene que ser la más razonable, ¿verdad? Posteriormente van a pedir un hemograma, una radiografía, un electrocardiograma. Generalmente, si tiene o no una patología cardíaca, espirometría, pueden pedir un ecocardiograma, gasometría arterial preferentemente y una saturación, ¿verdad? Bueno, vamos a discutir sobre esto, a ver qué hora es. Son las 2:10. Tenemos un caso clínico, que esto tienen en el libro.
Esta es una paciente de 28 años, presenta antecedentes de asma bronquial desde su infancia. O sea, estamos hablando de una asma de carga genética, ¿verdad? Actualmente se encuentra en tratamiento con esteroides inhalatorios, que sigue siendo uno de los tratamientos base del asma bronquial para el tratamiento de estabilización. Refiere fiebre de 48 horas. Tenemos ya un problema, ¿verdad? Fíjense que no describe la fiebre, no sabemos muy bien cómo fue la fiebre, si fue de inicio brusco, insidioso, si fue intermitente, remitente, recurrente, si se acompaña escalofrío, si termina en crisis, en lisis, no nos describe muy bien. Tos, expectoración purulenta, purulenta, amarillenta, ¿verdad? No nos describe también muy bien. Consulta por dificultad respiratoria grado 3, que ya sabemos más o menos cómo es, de 3 horas de evolución, fue rápida, en el que en la última hora progresó a grado 4, o sea, estamos complicados. En el examen físico se constata taquipnea, 30 respiraciones por minuto, se ocultan sibilancias generalizadas, silbido de vértice a base en todos los campos pulmonares en ambos emitores, ¿verdad? Bueno, en la base pulmonar derecha, aumento de las vibraciones vocales. Generalmente al paciente se le hace repetir la palabra 33, que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Y de ese modo se traduce las vibraciones vocales a la mano del explorador y puede ser que vibre más si hay una ocupación sólida. O puede ser que vibre menos si hay una ocupación líquida, ¿verdad? O aire. Si hay una ocupación de aire o líquido, no vibra. O vibra muy poco. Entonces, en este caso dice que vibra mucho. Vibra mucho quiere decir que hay una masa de ese nivel. Aparte de matidez, lo mate es sólido. Soplo tubárico y la respiración con aire de ambiente. Tenemos una gasometría 750, PCO2 de 28, PO2 de 59. Esto está bastante grave. Recordemos que esto tiene que ser 100. Exceso de bases más 4. El exceso de base en la gasometría nos indica el grado de hidratación generalmente de un paciente y estamos diciendo que está bien hidratado. O sea, el problema no es deshidratación, ni hiperhidratación, ni sobrecarga. Su bicarbonato está normal, 26, no es un problema metabólico y la saturación es de 89%. Radiografía de tórax, opacidad homogénea, quiere decir que está reteniendo mucho aire en los pulmones por su crisis asmática. Y el lóbulo inferior derecho, broncograma aéreo, que es un signo clásico de neumonía, más hiperclaricidad pulmonar generalizada. ¿Por qué presenta disnea Anita, que es nuestra paciente de 28 años? La respuesta es clara, ¿verdad? Hubo un gatillante que exacerbó su asma, que empeoró la dificultad respiratoria. ¿Qué fue qué cosa? Fue una neumonía, ¿verdad? ¿En dónde está la neumonía? En base pulmonar derecha, que se corrobora con la radiografía. ¿Y cuáles son los mecanismos de la disnea aguda? Justamente por la infección pulmonar, ¿verdad? Por la ocupación de una consolidación pulmonar que no solamente ocupó el parénquima, sino que agravó y despertó una crisis asmática. Esa sería la respuesta. Bueno, la misma paciente tiene bastante mala fortuna esta paciente porque al cabo de 3 meses de solucionar el problema con antibióticos, dirigido, cultivo, etc., nuevamente evoluciona con disnea grado 2 por exacerbación del asma bronquial, empeora una exacerbación, acompaña la misma tos persistente que por momentos se torna muy intensa, No nos dice, fíjense que no nos dice si es una tos con expectoración, si es una tos seca, nos aclara muy bien la historia. En la fecha consulta por disnea súbita. Estaba bien, estaba tosiendo y de repente grado 4, mal, disnea grave. Dolor torácico, no nos dice dónde tampoco, creo que le falta algunos datos. En donde en el examen físico presenta cianosis central, una coloración azulada de mucosas, una frecuencia respiratoria de 40, bastante grave esto, dolor torácico que impide la respiración normal y un silencio auscultatorio en el emitor izquierdo. Todo el emitor está silenciado, no le entra aire.
Quiere decir que algo grave le pasó a nuestro emitor izquierdo. Todo el emitor izquierdo está paralizado. ¿Por qué presenta disnea anita? ¿Cuáles son los mecanismos de la disnea en este caso? Bueno, ¿se recuerdan cuando le expliqué? No sé si le expliqué realmente, pero creo que cerebralmente le expliqué que por qué en ciertos casos es importante interrumpir el reflejo de la tos. Siempre y cuando no haya una tos productiva, ¿verdad? Siempre y cuando no haya una tos productiva. Bueno, me llaman otra vez acá, no sé qué problema hay. Voy a atender un ratito y ya vuelvo con usted. Qué bárbaro. Bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de esto? La tos puede ocurrir complicaciones, por eso es importante interrumpir cuando ustedes crean que es potencialmente perjudicial para el paciente. Creo que discutimos sobre los antitusígenos, lo más aceptable y lo más efectivo, y en este caso lo que ocurrió es un aumento de la presión intratorácica que ocasionó que se rompa alguna bulla, algún tipo de burbuja, o ocasionó una fractura costal que ocasionó un neumotórax que veló, que desapareció el hemitórax izquierdo. Bueno, en este caso es un paciente de 50 años, ¿verdad?, con antecedente de 2 infartos. Tiene 2 infartos anteriores con importante isquemia residual que generaron mala función ventricular y una fracción de eyección del 20%, ¿verdad? Esto evoluciona actualmente con disnea clase funcional 2, ¿verdad?, en tratamiento con furosemida, que es un diurético de asa para tratar de disminuir la presión hidrostática, ¿verdad? Espironolactona, que es otro diurético pero ahorrador de potasio, que tiene bastante efectividad a largo plazo en el tratamiento en la evolución de una insuficiencia cardíaca. Nalapril, un IECA, ¿verdad? Digoxina, que es un cardiotónico digitálico que aumenta la fuerza de contracción ventricular, reduce el periodo PR, ¿verdad? Y también un antiagregante que es el ácido testil salicílico más estatina. Tiene un tratamiento complejo. 2 semanas antes de la consulta presentó un cuadro gripal, se engripó. Generalmente los cuadros gripales, entre comillas, son la mayoría por virus. Autolimitado de 5 días de evolución. Se curó rápido, ¿eh? Consulta ahora por que en las últimas 2 horas desarrolló un dolor retroesternal opresivo. Fíjense que nos dice un dolor precordial. De reposo que se incrementa con la respiración y la disnea llegando a un grado 4. En la guardia se oculta un frote pericárdico, ¿verdad?, con ritmo de galope, estertores crepitantes en los 2 tercios inferiores en las playas pulmonares. Recordemos, crepitante es ocupación alveolar. Puede ser por líquido, puede ser infección. ¿Verdad? No nos esclarece eso. Le hicieron un electrocardiograma porque pensaron quizá que sea un infarto o miocardio, que muestra supradesnivel del ST en todas las derivaciones. Fíjense que supradesnivel del ST significa isquemia, ¿verdad?, isquemia miocárdica, ¿verdad?, significa isquemia miocárdica, y nos señala que en este caso infartó todas las derivaciones. Eso es raro. ¿Por qué es raro? Sería que se ocluyeron todas las coronarias, y si se ocluyeran todas las coronarias,
el paciente iba a estar muerto. ¿Verdad? Iba a ser un óbito. Entonces no va. Entonces, ST, supra de nivel del ST en todas las derivaciones significa algo nomás. Inflamación del pericardio. ¿Verdad? Si ustedes ven ST en todo el electro, eso es una pericarditis. En la radiografía de tórax presenta un patrón de ocupación alveolar, redistribución del flujo en campos superiores. ¿Y por qué presenta disnea? Bueno, sencillo, hizo una pericarditis viral por ese episodio de gripe que tuvo, aparentemente fue un adenovirus, un virus ahí que hizo un periodo post-evento a nivel pericárdico, hizo una pericarditis que comprometió la función ventricular en un corazón debilitado, porque el paciente ya tenía una insuficiencia cardíaca, más una pericarditis, las manifestaciones fueron bastante complicadas. No conseguí voltar ya. Bastante complicada, ¿verdad? Porque presenta incremento de la disnea habitual. ¿Por qué? ¿Por qué empeoró la disnea? Porque se presentó una limitación. Una limitación en el. Bueno, hay un dilema en. Bueno, ahí está. Creo que llegamos en un mal momento, ¿verdad? Bueno, ¿por qué presenta disnea? ¿Qué es lo que empeoró? El compromiso de distensión cardíaca. Un compromiso de la diástole, ¿verdad? Por alteración en la distensión miocárdica, ¿verdad? Por ocupación de la pericarditis. Bueno, ¿qué más? El caso 4, y con esto creo que vamos a finalizar porque me están llamando allá del otro lado. Hay unos cuantos problemas ahí con la organización. Edelmira, 78 años, tiene antecedente de hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, diabetes tratada con metformina, un antibiótico oral utilizado generalmente en diabetes mellitus tipo 2, insulino resistente, requiere de la infancia, refiere que tiene bronquiectasia en el lóbulo inferior derecho, secundaria sarampión. Tuvo sarampión y se quedó con ese problema de bronquiectasia. Desde hace 5 días presenta fiebre de 38 grados, de gran decaimiento, tos con expectoración, inicialmente blanquecina y en las últimas 24 horas de tipo purulenta. ¿Verdad? Inicialmente blanquecina y luego purulenta. Había consultado a su médico en las 48 horas de iniciar los síntomas, quien indicó nebulizaciones, que no sabemos qué cosa, kinesioterapia respiratoria, que es palmoterapia, cambios posicionales, etc., con diagnóstico de bronquitis. ¿Verdad? 6 días más tarde consulta en el servicio de urgencia por disnea progresiva de 48 horas de evolución, de grado 2 a 3, y en las últimas 24 horas empeoró a 4. En el examen físico presenta cianosis central, coloración azulada, ¿verdad? Taquipnea de 40 respiraciones por minuto, estamos mal, y en la auscultación un soplo tubárico en base izquierda, que se relaciona más bien con neumonía, ¿verdad? Estertores crepitantes en ambas playas pulmonares, que es en ambas bases, no tiene evidencias semiológicas de insuficiencia cardíaca, no hay insuficiencia cardíaca, no hay edema miembros inferiores, no hay nada que nos señale que sea una insuficiencia cardíaca global. En la gasometría, pH de 7.25, ¿verdad? PO2 de 50. Esto está bastante grave. Recordemos que el criterio de intubación es 60. Esto ya era para intubar. PCO2 de 40, un poco reteniendo CO2. Exceso de base menos 5, está un poco deshidratada. Bicarbonato 18, está un poco bajo. Y saturación de 87% que no corrige con oxígeno. Le dan oxígeno, no mejora la saturación. La radiografía de tórax muestra un patrón de ocupación alveolar bilateral en ambas playas pulmonares, en ambas bases. ¿Cómo debe interpretarse el cuadro de Edelmira? ¿Cuáles son las causas? ¿Y por qué no corrige el oxígeno con su hipoxemia? ¿Qué ustedes piensan? Para empezar,
tenía un cuadro bastante complicado pulmonar, que es la bronquiectasia, ¿verdad? La bronquiectasia, que generalmente ustedes saben que predispone a infecciones. Predispone a infecciones. Y en este caso, en el primer instante que acudió o que le llamó al médico y le dijo que era una bronquitis, en realidad no era una bronquitis, era una infección ya pulmonar que estaba evolucionando. No se trató correctamente y a tiempo, en vista de que no se le dio las consideraciones generales, y esto evolucionó hacia algo peor. ¿Qué fue? ¿Qué fue esto? Porque está haciendo una hipoxemia, una descompensación, un cuadro infeccioso. Podría ser, pero ¿cuál sería el mecanismo del edema? No hay motivos para que sea un edema agudo de pulmón. Es una infección grave y generalizada, porque es bilateral. No, es unilateral. Si es unilateral estamos bien porque es una neumonía lobar y tranquilo, pero en este caso es dos. Las dos emitoras que están ocupadas. Es un síndrome de dificultad respiratoria agudo en curso. ¿Por qué no corrige? Por ese motivo. Porque el oxígeno se va y encuentra a todos los alveolos ocupados está en proceso de generación y no puede entrar. Por más de que ustedes le pongan a 15, a 20 de oxígeno, no va a mejorar la oxigenación. Entonces interpretan el cuadro como una infección complicada con uno de los peores síndromes, que es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto o agudo. ¿Cuál fue la causa? Una infección complicada. Recordemos que la bronquiectasia predispone a infecciones severas pulmonares, principalmente por gram negativo. ¿Verdad? Por gram negativo. Entró una pseudomonas, una Cinetobacter baumannii, ¿verdad? Una Klebsiella pneumoniae y le descompensó a la paciente. Bueno, entonces vamos a dejar acá. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Não, doutor. É Bueno. porque, tipo, eu tava lendo aqui no livro, aí fala síndrome de estresse respiratório do adulto ou edema de pulmão não cardiogênico também. Secundário à infecção respiratória maltratada. El edema, vos te recordás el mecanismo, ¿verdad? Se ocupan los alveolos, pero es por otro mecanismo, no es generalmente por líquido. Por eso seguramente dice edema pulmonar no cardiogénico, ¿verdad? Pero en realidad no es agua, es infección. Es infección y es ocupación. Bueno, está bien. Muchas gracias, profe. No, por nada. ¿Saben qué? Van a estudiar bien. La próxima clase va a ser más prolongada porque vamos a dar todo lo que es semiología respiratoria, ya todo lo que es inspección, palpación, auscultación y percusión para que estén ya entrenados para las prácticas, ¿verdad? Cómo se hace, qué hay que hacer, qué hay que practicar, cómo hay que describir, ¿verdad? ¿Qué es la conducta en el último caso? ¿Y qué se hace? Se hace antibiótico-terapia de amplio espectro, pensando gram negativo, estáfilo aureus. Dos cosas, vancomicina y un meropenem, algo agresivo. Se le puede plantear a la paciente hacer ventilación no invasiva a alta presión, que es con una máscara con presión y oxígeno a alta presión, para poder desplazar esa ocupación o el edema no cardiogénico que dice Gustavo, para poder hacer que se escurra, ¿verdad?, esa ocupación alveolar. Y si no funciona, se le intuba al paciente y se le ventina a presión positiva, ¿verdad? Eso es lo que se le puede ofrecer a la paciente. Generalmente el pronóstico es un poco malo, ¿verdad? 50% de mortalidad. Bueno, eso es lo que se le ofrecería. Entonces prepárense para la clase que viene, que va a ser semiología pulmonar, ¿verdad? Todo ya lo que es inspección, palpación, percusión y auscultación y síndromes pulmonares pleurales, ¿verdad? A ver, se hizo otra pregunta más arriba, dice Aaron. ¿Cuál es la conducta? Creo que ya respondí. A ver, ¿dónde está? Broncoconstricción, nitroglicerina. Profesor, no, ¿qué dice? Con apnea del sueño. No se puede confundir, Aaron. No se puede confundir. La disnea paroxística nocturna tiene el antecedente del empeoramiento con el esfuerzo,
hasta que llega la disnea paroxística nocturna. Generalmente se presenta con el sueño, o sea, durante el sueño, y se despierta con un agobio tremendo. La apnea del sueño no, ¿verdad? Se produce generalmente ronquidos, ¿verdad? Trastornos en cuanto a los sonidos generados, una hipoxia relativa, pero normalmente el paciente no se despierta desesperado, no se despierta desesperado y puede producir hipoxia crónica y el tratamiento generalmente es sencillo, ¿verdad? O sea, totalmente distinto. Bueno, entonces ahora disnea manejan perfectamente y nos vemos para la próxima clase con semiología pulmonar, ¿verdad? Que va a ser un poco más larga la clase. Bueno, que tengan un buen día. Voy a detener